Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por estar un día más, ¿cierto?, en su presencia, un día más que nos ha dado la oportunidad de poder estar en su presencia, poder escuchar su palabra. Quiero comenzar también dándole y deseándole un feliz día, ¿cierto?, a todas las mamás del mundo. Es una labor muy grande ser mamá, porque nadie nace siendo mamá y es difícil guiar a los hijos, pero con la ayuda de Dios siempre es posible guiar a los hijos por buen camino, enseñarles la palabra del Señor. Es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, así que les deseo a las mamás, a todas las que nos están viendo, a todas a nivel mundial, a todas las cristianas y no cristianas, que el Señor las bendiga, que día a día les dé sabiduría también y sabiduría e inteligencia para poder criar a los hijos y para poder guiarlos, ¿cierto?, a toda justicia, a toda verdad y ayudarlos cada día a buscar del Señor, que como le digo es lo más preciado que le podemos dejar a nuestros hijos, que es la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Y de esto mismo hoy día queremos hablar, queremos tocar el tema 10 de la gracia de Dios, que eso es lo que estamos viendo con nuestro hermano José. Vamos a ver hoy día coherederas de la gracia de la vida, ¿ya? Que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la maldad se multiplica, donde vemos que cada día nosotros con este tema del coronavirus, del COVID-19, ¿cierto? Vemos en la tele comerciales que dice que ha aumentado a nivel mundial, a nivel nacional también aquí en Chile, la violencia intrafamiliar, ha aumentado, ¿cierto?, los femicidios y todo eso por el hecho de estar en la casa, los esposos. Entonces, si todo matrimonio, si todos entendiéramos el valor de cada uno, tanto de hombres como mujeres, otra cosa sería, ¿ya? Pero sabemos que desde el pasado, desde los primeros tiempos, la mujer ha sido siempre mirada en menos, mirada como una persona débil, como el sexo débil se dice, ¿cierto? Pero Dios nos dice otra cosa y hoy día vamos a ver eso, ¿ya? Coherederas de la gracia de la vida. Y vamos a entender muchas cosas, cómo debemos nosotros comportarnos como mujeres, qué nos pide Dios, qué le pide a los esposos, cómo tratarnos y todo eso. Así que la cita bíblica está en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con la esposa o con tu esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este mismo versículo en la nueva versión internacional dice: de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Mire qué importante es tratar a la mujer como vaso más frágil. Que seamos vaso más frágil no significa que seamos débiles, ya significa otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Pero la Escritura nos dice cómo debe ser el matrimonio. Porque, por ejemplo, Pedro, que el que nos habla en estos versículos, fue un hombre casado, ¿ya? O sea, tuvo una suegra, porque así nos demuestra el Evangelio que la suegra de Pedro se enfermó y Jesús la sanó. Esto está en Mateo 8:14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Así que Pedro tuvo esposa, aunque era apóstol de Cristo, ¿cierto? Era un discípulo de Cristo, aprobó el matrimonio. Pedro fue bondadoso con la madre de su esposa, aunque nos dice, no habla más de la esposa, no nos habla directamente de la esposa, pero es muy probable que Pedro, los libros históricos hablan que probablemente Pedro haya quedado viudo y al ser llamado por Jesús lo siguió fielmente, pero
cuidaba a su suegra la tenía con él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta predicación, de esta enseñanza que vamos a ver hoy día? Es que los que son maridos sepan dar honor a la esposa, sabiendo que ella es más delicada, porque nosotros somos las mujeres, así como los hombres, coherederas de la gracia de la vida. La Iglesia de Cristo, primeramente, jamás ni Cristo mismo prohibió el matrimonio, prohibió que los ministros, los pastores, los obispos se casaran, ¿ya? Todo lo contrario. De acuerdo a la Escritura, les manda que se casen y que sean maridos de una sola mujer, ¿ya? Sabemos que hay culturas que tienen más de una esposa, pero el Señor nos pide, ¿cierto? Y les dice a los hombres acá que sean maridos de una sola mujer. Como dice en 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esos son los atributos que tiene que tener un ministro, un pastor, un obispo, de parte de que habla de la palabra del Señor. Entonces dice que si alguno anhela obispado, esta palabra obispado es de la palabra griega episcopé, que es alguien como un inspector, como un superintendente, pero cristiano, ¿ya? Esa es la traducción de esa palabra. Y dice después, pero es necesario que el obispo es de griego episcopos, que es superintendente, oficial cristiano a cargo o general de una iglesia, ¿ya? Y dice que buena obra desea, ¿cierto? Si lo quiere, buena obra desea, pero debe ser irreprensible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nadie tenga nada que decir de él, cómo trata a su mujer, cómo es fiel a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo él se comporta, y marido de una sola mujer que lo destaca, ¿ya? Debe ser fiel. La Iglesia romana, ¿cierto? La Iglesia católica prohíbe que los curitas, que los ministros de esta religión se casen, ¿ya? Y se contradicen a sí mismos, porque ellos tienen como su primer papa a Pedro, ¿ya? Y lo ponen como fundamento y lo realzan. Que Pedro era como su cabeza, como el primer papa, pero Pedro tenía su familia. Pedro, ¿cierto? Daba el ejemplo de ser buen yerno, ¿ya? Y esa es la pregunta que también Dios le hace a usted. ¿Usted es buen yerno? ¿Usted tiene suegra? ¿Cómo la trata? ¿Se preocupa por ella? Si usted se considera un buen esposo, también, ¿cierto? Debe ser un buen yerno. Jesús sanó a la suegra de Pedro. El Señor ayudó a la suegra de Pedro. Lo leímos, ¿cierto?, en el capítulo de Mateo. Y la sanó, ¿ya? Hay un chiste bien malo que dice que Pedro lo negó a Jesús por haber sanado a su suegra, ¿ya? Muy mal gusto eso. Pero bueno, la suegra de Pedro era creyente, ¿ya? Por lo que la mujer, después de haber sido sanada, ¿cierto? Dice que después de que Jesús la sanó, sirvió a Jesús de inmediato. Nos dice Pedro, maridos igualmente, o sea, así como Abraham, como él mismo, porque uno no puede hablar si no tiene la experiencia, uno tiene que hablar desde la experiencia. Deben saber vivir con ella sabiamente, o sea, de una manera comprensiva, considerada, porque sabemos que hombres y mujeres no son iguales. Siempre lo hablamos, en temas de mujeres se ven, en las reuniones de mujeres se ven. Siempre estamos viendo, ¿cierto?, que el hombre y la mujer se complementan, son un complemento. El hombre tiene lo que la mujer no tiene y viceversa, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos que nuestros esposos nos entiendan, porque nosotros somos personas más sensibles, más emocionales que los hombres, ¿ya? Y tenemos más necesidad de amor, de palabras bonitas. Y cierto, de repente estamos en nuestros días, nuestros cambios hormonales, y estamos enojadas. Por eso que
el Señor, ¿cierto? Y Pedro habla a los maridos que deben ser, vivir con ellas sabiamente, o sea, entenderlas, comprenderlas, amarlas, cobijarlas de una manera comprensiva y considerada. La razón es porque nosotros, ¿cierto? En este caso somos más frágiles. Como le decía, somos más sentimentales. El hombre, uno le puede decir algo a un hombre de forma brusca o pesada y el hombre no se va a herir, pero para la mujer una palabra del esposo, del varón, ¿cierto? Queda marcada en nuestros corazones como una herida mortal muchas veces. Por eso que Pedro no, les pide esto a los esposos, que le den distinción, ¿cierto? Que la traten como igual, porque ella, ¿cierto? En este caso nosotros somos como los hombres. A los ojos de Dios somos los dos iguales, hombres y mujeres somos considerados de la misma manera. Somos herederas de la gracia de la vida, porque nosotros somos medio de gracia, ¿ya? También tenemos la promesa de la vida eterna. Y luego añade Pedro, ¿cierto?, acerca del buen trato que se les da, porque deben, ¿cierto?, los varones tratarnos de una manera bien. ¿Para qué? Para que sus oraciones sean escuchadas, dice, para que no tengan estorbo. Cuando usted trata mal a su esposa, cuando usted no agrada a su esposa, cuando usted no hace lo que Dios habla en su palabra, usted está pecando, o sea, desobedeciendo a lo que Dios le pide que haga. Entonces, ¿qué dice? Que sus oraciones no son aceptadas. Si usted la trata bien, si usted es comprensivo, si usted hace lo que Dios manda, también, ¿cierto?, Dios escuchará sus oraciones. Recuerde que Dios no habita en el pecado. Y si usted no confiesa y si usted no hace lo que tiene que hacer como esposo, entonces Dios no le va a escuchar sus oraciones, se va a dar vuelta, se va a alejar de usted. Entonces, las mujeres como coherederas de la gracia. Somos coherederas de la gracia de la vida. Coherederas es del griego sunkeronomos, que significa, es como coheredera con la vida de ser, es como la raíz primaria de sun. Esta palabra griega manifiesta unión, o con o junto, o por asociación y posesión, que tiene la aplicación de ser similares, incluso en la misma forma como nos ve Dios, ¿cierto? Tanto al hombre como a la mujer. Somos los dos importantes, somos los dos amados por el Señor. Estamos al mismo nivel a los ojos del Señor. La diferencia es que nosotros tenemos deberes y obligaciones diferentes a las que tienen los varones. Los varones son responsables de su esposa y de sus hijos, de su familia, son pastores de su familia. Es el rebaño que Dios le entregó en sus manos para que lo cuidaran. Entonces, también Dios nos ha hablado a nosotras como esposas la promesa de la vida eterna. Y dice en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, siempre hablamos, cuando nombramos este versículo, decimos nosotros, usted cuida su cuerpo, ¿cierto? Usted se baña, usted se peina, se lava los dientes, se alimenta. No hay nadie, yo creo, en el mundo que no haga esto, que cuide su propio cuerpo, que cuide su apariencia, que cuide su estado físico. Y asimismo, ¿cierto? Cuando el varón trata mal a la esposa, trata tanto con palabras como agresiones, ¿cierto? Físicas, verbales, psicológicas, está maltratando, se está maltratando usted mismo. La misma palabra dice que la mujer es la gloria del hombre, es el reflejo del hombre. Nosotros, si usted quiere saber cómo es un varón, cómo es realmente, usted va a ver cómo se comporta con su esposo y con sus hijos, y va a ver quién es él, ¿ya? Si usted ve una mujer triste, amargada, es porque su esposo, ¿cierto?, no la está tratando como Dios se está mandando, como vaso más frágil, con comprensión, con sabiduría, no está viviendo sabiamente con ella. Leímos Efesios 5:28. Entonces no debemos tener en menos a la esposa. Los varones no deben tener
en menos a las esposas. Muchos no toman en cuenta a su esposa, ni su consejo, ni lo que le dice, ni las observaciones, ni las sugerencias. O sea, toman las decisiones sin común acuerdo con su esposa. O sea, pasan a ser líderes. O sea, no hay, ellos dicen algo y es lo que se hace, dictadores en la familia. No hay forma, ¿cierto?, de que la mujer pueda opinar o pueda decir, cuando la palabra nos habla, ¿cierto?, que el hombre debe dejar a su mujer y ser una sola carne. Debemos ser uno, solo uno en Cristo, el mismo pensamiento, el mismo sentir, todo uno en conjunto, alma, cuerpo y espíritu. Entonces el marido debe tomarle la opinión a la esposa. Por eso nos habla, ¿cierto?, aquí Dios en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté le haré ayuda idónea para él. ¿Ya? Así que eso es lo que dice el Señor, que el hombre necesita su ayuda idónea. La idónea en el hebreo es neged, y habla de una mujer que está al frente, que es la contraparte, la cónyuge, la que está al frente del hombre. ¿Ya? También ahí habla de rodear, ¿ya? Nosotros estamos para ayudar al varón. La mujer está para ayudar. Para lo que se le va al varón, que la mujer pueda estar ahí, ¿cierto? Cuando el varón esté mal, cuando esté triste, cuando esté agotado, cuando esté débil espiritualmente, uno como mujer debe levantar al varón. Si el varón, ¿cierto?, está sin trabajo, está mal, debemos ayudarlo también. Somos un núcleo, somos una familia, somos uno solo. ¿Ya? Por eso el Señor dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Debemos tener consideración con eso. La mujer, ¿cierto?, es la ayuda que el hombre necesita, el complemento perfecto que Dios creó para el varón. Entonces, deben escuchar, el hombre debe estar frente a la mujer debe estar frente al hombre, deben escuchar las palabras, debe escuchar que hay orientación. Muchas veces Dios nos usa a nosotros como mujeres para hablarle al varón, ¿ya? Muchas veces pasa de que el hombre ve a la esposa y no ve que es Dios también el que está hablándole. Dios nos habla por medio de cualquier persona. Entonces nos da la esposa le da presencia. Dios está al cuidado de los dos. No debemos quitar la vista del uno y del otro. Si los varones hacen lo que Dios manda acerca del trato con la esposa, las oraciones tendrán las respuestas que ellos andan buscando, ya las respuestas que necesitan de parte de Dios, pero siempre y cuando tome en cuenta a su esposa, la trate como coheredera de la gracia de la vida, que es lo que Dios pide. Ya somos todos iguales delante de la presencia del Señor. El mismo Pablo dice, no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni nada, ni hay color de piel, ni nada, ¿cierto?, que nos diferencie delante del Señor. Para el Señor somos todos iguales. También se les aconseja a los varones que vivan en común acuerdo, ¿ya? Que se considere siempre enamorado, tanto de Dios como de su esposa. Si estamos de acuerdo en todo como matrimonio, vamos a poder vivir juntos siempre, porque la misma palabra en Amós 3:3 dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, o andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Eso aplica tanto a la relación que nosotros tenemos con Dios como al matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué hay tanta separación hoy en día? ¿Por qué hay tanta discusión? ¿Por qué hay tanta pelea en los matrimonios? Porque no se ponen de acuerdo, porque no llegan a un punto medio, porque se casan, ¿cierto? El hombre se casa para que la mujer lo haga feliz o para ser feliz, o yo me caso para ser feliz. Y nosotros es algo errado, porque nosotros nos casamos para ser feliz al que está al lado. El mismo Dios nos dice que la mujer casada debe agradar
en todo a su esposo y viceversa, ¿cierto? Que el esposo también debe agradar en todo a su esposa. Y así nosotros debemos ser uno solo y estar de acuerdo en todo. Cuando no estamos de acuerdo en una decisión que se toma, él es el varón el que tiene que tomar la decisión, pero también tiene que asumir las consecuencias de esa decisión, ¿ya? Porque Dios le va a pedir cuenta a él de la decisión que tomó. Y si no escuchó a su esposa, si no escuchó la voz de él por medio de su esposa. Nosotros, ¿cierto? Siempre hablamos que uno de los atributos que tenemos, una de las características que tiene la mujer es que tiene como un sexto sentido, ¿cierto? Que intuye más las cosas que el varón. El varón es más, hemos hablado que el varón ocupa solamente el lado derecho del cerebro y la mujer ocupa los dos lados, ¿ya? Entonces el hombre es más, nosotros por eso somos más emocionales, más detallistas y todas esas cosas. Entonces veamos el respeto y el atavío de la esposa, porque así como también el Señor le manda al esposo a tratar bien a su mujer, a vivir sabiamente con ella, a tratarlas como coherederas de la gracia del Señor, también a nosotros nos manda como esposas, como mujeres también a cumplir su palabra para que nos vaya bien en todo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos guía, porque la palabra de Dios nos conduce a una buena, a un buen futuro, ¿ya? Porque si obedecemos, dice que seremos nosotros bendecidos, ¿ya? Y agradaremos al Señor, que es lo que buscamos, ¿cierto? Como cristianos, agradar en todo al Señor. Entonces, tomando el contexto de la escritura inicial, que es primera de Pedro 3, del 1 al 6, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el que incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, que hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mire, si usted escucha una persona que no conozca a Dios, una persona que no entienda al Señor, si nosotros le hablamos de este versículo a una mujer feminista, esto lo encuentra atroz, ¿ya? O sea, no les cabe en la mente que el Señor nos dice, ¿cierto?, que debemos estar sujetas a nuestros esposos, que nuestra conducta debe ser casta, respetuosa, y dice incluso, ¿cierto?, que debemos estar sujetas a nuestro esposo como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿ya? Pero debemos entender a lo que el Señor se refería con esto. Pedro habla sabiamente y dice que si alguna mujer es casada debe estar sumisa a su marido, para que el testimonio de ella como creyente atraiga a su marido a Dios, ya que lo que todo cristiano debe hacer es predicar el evangelio de Cristo, tanto con hechos como con palabras también, y sean ganados para Cristo. Y habla acerca de la buena conducta, el buen testimonio de la esposa creyente hacia su marido no creyente, ¿ya? Porque hay muchas mujeres, ¿cierto?, que dicen ser cristianas, pero el esposo les habla, les dice, ¿cierto?, y hacen lo que quieren, y eso no agrada a Dios, porque nosotros debemos respetar, así como el Señor le pide a los esposos que nos amen, como Cristo amó a la iglesia, y que sean capaces de entregar su vida por nosotros, por sus mujeres. A nosotras nos pide solamente que lo respetemos, ¿ya? Que nos sometamos a Él, porque Él es nuestra cabeza. Él va a tener que dar cuenta por lo que hace con nosotros, qué es lo que nos enseña, cómo nos guía hacia Dios. Estamos hablando de una forma cristiana, ¿cierto? De una forma de las personas que creen en la palabra del Señor, que piensan que todo lo que habla Dios en su palabra, en la Biblia, es verídico, es verdad, y nos va a guiar a bien y nos va a llevar a buen camino, a un buen final, que es estar toda una vida con Él, ¿ya? Una eternidad con Él.
Entonces el testimonio que muestre la mujer cristiana debe ser de respeto y sometimiento, pero este sometimiento no es de esclavitud como lo entienden algunas personas, ¿cierto? Sino que si el marido nos dice que no, es no, y él sabe por qué lo hace, ¿ya? Aunque de repente no tenga la razón, pero eso nos lleva a respetarlo. Nosotros como mujeres en la iglesia siempre vimos este tema del sometimiento, vimos a qué se refería, que es necesario, que es cuando usted le hace una lista de lo que es más importante para el varón, una de las cosas más importantes que está en el primero o segundo lugar es el respeto. Cuando el hombre no se siente valorado, no se siente respetado, se empieza a sentir solo, se empieza a alejar. ¿Ya? El esposo lo que más pide, ¿cierto?, es respeto, que le tomemos el parecer, que si él nos dice que no, no lo hagamos, ¿ya? Muchas mujeres hacen todo lo contrario de lo que su marido les habla o les dice, y lo mismo así como para el hombre, como para la esposa. Muchas veces Dios nos habla por medio de nuestro esposo que lo que estamos haciendo no está correcto, y miramos a nuestro esposo y no alcanzamos a ver la voz de Dios que nos está hablando, que nos está diciendo, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo es incorrecto. A mí me ha pasado muchas veces que mi esposo me ha corregido todo y hemos discutido, nos hemos enojado, pero después, ¿cierto?, Dios me dice, y Dios busca el medio para decirme que es Él el que me está hablando y que debo someterme a mi esposo y respetarlo. No es fácil, ya no es fácil, porque nosotros traemos incrustado ese ego, ese yo, esas ganas de querer tener la razón por todo, tanto el hombre como la mujer, pero Dios no nos manda eso, nos manda a someternos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, ¿ya? Así que debemos nosotros saber de lo que Dios está hablando, de lo que se trata de este sometimiento, no de tanto, porque como les decía, hay muchas mujeres cristianas que van a la iglesia, que se van al cielo en la iglesia, y que cuando llegan a su casa tratan pésimo al esposo, no se preocupan ni de su ropa, no se preocupan ni del almuerzo, ni de sus hijos, no se preocupan de las necesidades que tienen el esposo, y eso no honra a Dios y habla mal de la mujer, ¿ya? Así que las esposas deben tener esta conducta respetuosa, casta, ¿cierto? Porque las conductas también, cuando nosotros obedecemos al Señor, lo honramos con esto. El adorno debe ser del corazón, ¿ya? Y no exterior. Las mujeres no debemos querer siempre impactar al esposo, aunque eso no quiere decir que andemos todas chasconas, ¿cierto? Que no nos preocupemos de nuestro aseo personal, no quiere decir eso, ¿ya? Sino que debemos nosotros, habla que no tener como arreglo excesivo, sino un buen trato. Muchas veces usted puede estar de punta en blanco, sexy para su esposo, maquillada todo, pero para él va a ser más importante y la va a ver más hermosa si usted lo respeta, si usted lo escucha, si usted lo quiere, si usted le demuestra el cariño, ya, con todas las cosas que tiene que hacer, porque el hombre tiene su deber y la mujer también tiene su deber, ya. Nosotros cada uno tenemos deberes diferentes. Entonces debemos nosotros, ese atavío no debe ser tanto físico, sino que debe ser de corazón. Debemos amar, pero de hecho, no de palabras. No decirle que lo amamos y tratarlo mal y no preocuparnos de lo que realmente necesita. Debemos darle un buen trato, debemos dar un buen testimonio, y nuestra alma debe agradar a Dios, ¿ya? Luego da ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento que eran sumisas, y da el ejemplo específico de Sara, ¿cierto? En 1 de Pedro 6 dice que así obedecía Sara a Abraham llamándole Señor. Aquí la palabra Señor es curios, que es señalado como una autoridad, y Señor pero como un título de respeto, ¿ya? Como el dueño de nosotros, las mujeres sometidas a Dios, y debemos ser sometidas a Dios y después a nuestro esposo. Es como el árbol, como la escala que nosotros debemos entender que hay. Está Dios primero, debemos priorizar a Dios, tenerlo como en primer lugar, y después viene nuestro esposo.
Después vienen nuestros hijos. Siempre lo decimos, hay muchas mujeres que vuelcan todo su amor y descuidan al varón por estar pendiente siempre de los hijos. Y tiene que recordar una cosa bien clara, que el Señor dice, cuando nosotros nos casamos, decimos y prometemos ante el altar hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Muchas veces nosotros las mujeres ponemos a los hijos antes que al esposo, y usted siempre debe recordar que el que se va a quedar hasta que usted envejezca, hasta que usted muera, va a ser su esposo. Sus hijos van a hacer su vida, se van a ir, van a ser su familia, y usted con el que se va a quedar va a ser con su compañero, con su esposo. ¿Ya? Entonces a él el que debe amar en segundo lugar después de Dios, y después los hijos. ¿Ya? Los hijos son un agregado. La familia es el hombre y la mujer. Dios habla de ser uno solo, el hombre y la mujer. Los hijos vienen por añadidura, vienen de bendición. Debemos cuidarlos, guiarlos y hacer que también sean buenos esposos, buenas esposas, enseñarles los deberes, las mujeres a las jóvenes, los hombres a los varones, ¿cierto? Y también demostrarlo con el hecho, demostrarle al varón, al hijo, cómo debe tratarse una mujer. A nosotros, a nuestro hijo, siempre le hablamos de eso, que a la mujer se le respeta, a la mujer no se le daña, ¿cierto? Que es como vaso, hay que tratarla como vaso más frágil. A él ni siquiera le permitimos que toque a su hermana, ni que la golpee, ni que le diga palabras malas, porque debe empezar todo desde casa, debe empezar todo desde la base, ¿cierto? Que es la familia. Si él ve que el esposo, que el papá trata mal a la mamá, obviamente va a repetir eso, ¿ya? Debemos ser ejemplos. Si yo me comporto de una manera errada con mi esposo, le falto el respeto, lo trato mal, ¿cierto? Mi hija ve todas esas cosas, y ¿qué va a hacer ella después? Va a hacer lo mismo. Los hijos siguen el ejemplo de los padres. Entonces nuestra predicación debe ser tanto de palabra como de hecho. Por eso el Señor nos habla, predica el Evangelio de Cristo, pero debemos ser la luz de Cristo, debemos ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. A eso se refiere, que debemos ser hacedores de su palabra, no tan solo predicadores, no tan solo enseñadores de la palabra, sino que debe verse el reflejo de Cristo en nuestra vida, ¿ya? Entonces, cuando habla de esto, de que Sara le llamaba Señor a Abraham, era una forma de respetarlo, era una forma de demostrar, ¿cierto?, que era su dueño. Recuerde que la misma palabra dice que por lo menos mi cuerpo ya no me pertenece a mí, sino que es de mi esposo. Y el cuerpo de mi esposo, todo mi esposo es mío. ¿Ya? Él no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni yo tengo autoridad sobre mi mismo cuerpo, sino que Él tiene autoridad sobre mí y yo sobre Él. Entonces, así debe ser. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en su palabra. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, todo funciona mucho mejor. Y yo se lo hablo desde la experiencia, porque yo tuve mi matrimonio, yo llevo 23 años con mi esposo, y viví, ¿cierto?, sin Cristo y con Cristo. Y vivir un matrimonio sin Cristo es complicado, muy complicado. Pero después de llegar a Cristo, el Señor restauró nuestro matrimonio, y empezamos cada uno a entender nuestra posición, nuestra parte, qué es lo que Dios quería de nosotros. Y tenemos un matrimonio bueno. Problemas vamos a tener siempre, pero siempre entendemos que debemos llegar a un acuerdo. Debemos entender, ¿cierto?, que si uno se equivoca debe pedir perdón al otro. Y viceversa, ¿cierto? El que se equivoca debe tener la humildad para reconocer que se equivocó y pedir perdón. Y no volver a repetirlo, ¿cierto? Ni con palabras, ni con hechos, nada. Empezar, ¿cierto? Y perdonar. Eso es importante. Entonces aquí las mujeres, como decía, debemos ser sometidas a Dios y luego a nuestros maridos. Somos hijas, somos promesas para bien, y así podemos vivir tranquilas, ¿ya? Sin ninguna amenaza, sin ningún temor, porque estamos cumpliendo lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos pide. Cuando un hombre se convertía a Cristo, por lo general también traía a su esposa y a sus hijos, ¿ya? Hasta ahora pasa eso. Cuando un varón se convierte, por su cambio arrastra a su esposa y a sus hijos, ¿ya? Podemos verlo como el carcelero cuando se convirtió a Cristo, y también su familia creyó. Hechos 16 del 29 al 33 dice: entonces el carcelero pidió una luz. Entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los de su casa. Aquella misma hora de la noche el carcelero le lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. ¿Se da cuenta? Cuando hemos explicado muchas veces ese versículo: no porque yo me convierta o se convierta mi esposo, automáticamente somos salvos todos. Pero siempre decimos, y siempre la explicación y la exhortación para eso, cuando dice cree tú y tu casa serán salvos, es porque una persona que entiende la palabra del Señor, que busca de Cristo, que tiene a Cristo como Señor y Salvador de su alma, cuando obedece la palabra del Señor, tiene mucho más posibilidad por su comportamiento, por sus hechos, de que la familia se vuelva a Cristo, por lo que ven, ¿ya? Pero una familia, ¿cierto? Un esposo, una esposa que no tiene a Cristo, es más difícil que la familia se convierta, porque debe haber una luz en las tinieblas para que se ilumine todo, ¿ya? Si no, no funciona. Entonces, cuando la mujer, al contrario del hombre, y cuando la mujer se volvía cristiana, por lo regular iba sola a la iglesia. Si el marido no estaba de acuerdo con la nueva creencia de su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio, porque el esposo la podía despedir, o sea, se podía divorciar de ella si no estaba de acuerdo, si no hacía lo que ellos decían, ¿cierto? Pero también tenemos que ver la cultura que ahí había, ¿ya? Sabemos la cultura que hay en el Oriente, sabemos la cultura que la mujer no tiene voz ni voto, ni palabra, ni nada. Entonces, por eso Pedro a las mujeres las enseña a estar sujetas a su esposo. Las mujeres cristianas casadas con personas que no son cristianas, que son incrédulos, le indica que les prediquen con su ejemplo, no con palabras, para que lleguen sus maridos a creer. La mejor manera de testificar a los esposos inconversos es mediante el servicio afectuoso, la paciencia. Así es como se muestra el amor de Cristo. Al ser esposas ejemplares, lograremos que nuestro esposo y los esposos le permitirán que continúen la enseñanza cristiana. Con el testimonio de ellas podrán ser creyentes también. Primera de Corintios 7, 12 y 13 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, sino algún hermano no tiene mujer. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, aquí Pedro nos dice, ¿cierto?, que nosotros debemos ganarnos a nuestro esposo con nuestro ejemplo. La mujer que es cristiana, que va a la iglesia, que se somete a la palabra de Dios, debe ser un ejemplo para su esposo inconverso. Porque como les decía anteriormente, si una mujer va a la iglesia, pasa metida a la iglesia, al servicio, ¿cierto?, de la iglesia, que no es malo, pero deja botado su hogar, deja botado a su esposo, deja botado a sus hijos, no cumple, ¿cierto?, con lo que debe hacer en el hogar, que es mantener la casa bien administrada y el esposo contento, ¿cierto?, a los hijos unidos. No le sirve, eso no es testimonio. Nosotros debemos preocuparnos, ¿cierto?, primeramente de nuestra casa, nuestro primer ministerio, nuestro hogar, preocuparnos de nuestra casa, de nuestro esposo. La esposa creyente debe ser paciente, debe ser amorosa. Un día yo escuché un testimonio de una pastora que hablaba y decía de una hermana de la iglesia de ella que ella tenía el esposo que era alcohólico. Y ella oraba al Señor, y el esposo, cada vez que ella oraba, llegaba peor. No le pegaba nada, pero era complicado verlo porque obviamente una persona con trago habla, no se para, no piensa, no habla, nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que ella, cada vez que él llegaba en ese estado, ella lo retaba, lo echaba a acostarse, le decía hasta cuándo, hasta que Dios le habló a la vida de ella y le dijo que ella debía ser paciente con su esposo, que algo de lo que debemos practicar es una virtud, la paciencia.
y la constancia también. ¿Y qué empezó a hacer ella cuando el esposo llegaba con trago? En vez de decirle ya llegaste y reclamarle y pelear, ella lo esperaba con la mejor comida que tenía, calentita, ¿cierto? Con una sopita, le sacaba los calcetines, le lavaba los pies. Y todos los días, y el esposo todos los días llegaba y le decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ella no me reta? ¿Por qué ya no peleamos? Y empezó a ganárselo de esa manera. Y el esposo después, ¿cierto? Ya no llegaba con trago, ya podían conversar hasta que él se convirtió a Cristo por lo que su esposa hizo, por tratarlo con amor, con comprensión. Porque nosotros debemos amar como amó Cristo, sin condiciones. Entonces, muchas veces nosotros sabemos y nos casamos con hombres que sabemos que tienen defectos, que toman, que son celosos, diferentes cosas, y nosotros siempre pensamos, la mujer siempre pensamos que nosotros podemos cambiar al hombre. No, si cuando nos casemos va a cambiar, y no cambia, a lo mejor empeora. El único que puede cambiar a la persona, a la pareja, al hombre o a la mujer es Cristo. Solamente Cristo y la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra es la que nos cambia, nos transforma, nos ayuda cada día a ser mejores personas, a ser mejores esposas, esposos, hijos, vecinos, trabajadores, honrados, verdaderos, y honrar a Dios con nuestra forma de vivir. Por eso que nosotros nos pide, ¿cierto?, que si alguna mujer está con un esposo que no es creyente, tenga paciencia, ámelo, cuídelo, respételo, y va a ver que un día el Señor, ¿cierto?, ese corazón de piedra o esa tierra que a lo mejor es infértil se va a colocar fértil, y usted con sus hechos es la semilla que le va a estar dando y va a llegar a Cristo. Yo se lo digo porque yo también lo viví. El Señor me trajo a mí primero, y yo cambié mi forma de ser con mi esposo, cambié mi forma de hablar. El Señor trató conmigo, hizo un cambio, y mi esposo vio, porque él pensó que yo nunca iba a llegar a Cristo, que yo nunca iba a cambiar por mi forma de ser, y él nunca quiso llegarse por lo mismo, porque para él era una pelea perdida. Pero Dios hace como quiere, ¿cierto? Y me llamó a mí primero y me cambió a mí primero, y yo por mis hechos, por mis actos, por cómo me empecé a comportar, las cosas que empecé a dejar, las cosas que empecé a hacer, mi esposo llegó a mi lado, ¿cierto? Y porque había propósito del Señor. Entonces nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, debemos confiar en que cree tú y tu casa será salva. O sea, tenés más posibilidades de que tu familia llegue a Cristo si tú eres un ejemplo, si tú eres obediente al Señor, si nosotros hacemos la palabra del Señor, porque para eso está escrita, para eso Dios quiere Dios la dejó para eso, para que nosotros podamos obedecer. Entonces, una vida transformada y con testimonio habla con mayor fuerza que 1000 palabras. Siempre dice, ¿cierto?, que un hecho vale más que 1000 palabras. Entonces Pedro le dice a las esposas cristianas que cultiven una hermosura interior, que nos vivamos preocupadas por nuestra apariencia exterior. Primero debemos preocuparnos de nuestra apariencia interior, y eso debe verse reflejado hacia afuera. Pero debemos trabajar por dentro primero. No sacamos nada con tener un envase bonito, ¿cierto?, si nuestro corazón está podrido, si nuestro corazón está con veneno, si nuestro corazón está lastimado, si nuestro corazón, ¿cierto?, es rebelde. No nos va a llevar a ninguna parte eso. Si nosotros cultivamos nuestro interior primero, ganaremos a nuestros esposos con amor y con ejemplo, con buen ánimo y con respeto. Porque la mujer que vive la fe cristiana con serenidad y con paciencia, con servicio y con testimonio, somos coherederas de la gracia. Y ella, nosotras, cada una de nosotras y nuestras familias verán a Cristo. Por eso es tan importante cuando Dios dice, deben ser la luz. Cristo debe reflejarse en ustedes, debemos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? No habla de hacer los milagros que Él hacía, sino que habla de andar como Él anduvo, humilde, manso, con esa relación tan estrecha que tenía con Dios, de amar a los que le hacían daño, de perdonar a aquellos, ¿cierto?, que lo injuriaban, y dar la vida por el otro, ¿cierto? Amar con ese amor que Dios ama, que es un amor sacrificial, un amor que no pide nada a cambio. Nosotros cuando hacemos algo debemos hacerlo sin querer recibir nada a cambio, sino que hacerlo como para el Señor. Siempre eso. Usted debe servir, pero como para el Señor.
Usted debe amar como para el Señor. Todo debe hacerlo para Él, porque primero todo es para Él. Cuando nosotros amamos a nuestro esposo, lo respetamos, estamos amando y sirviendo al Señor y dándole honra a Él con nuestra vida, porque le estamos obedeciendo. Cuando el esposo ama a su esposa, vive con ella sabiamente, cuando la trata como vaso más frágil, está honrando a Dios, sirviendo a su esposa, sirviendo a su familia y siendo ejemplo, la luz para que su familia llegue a Cristo. La mujer vive la fe cristiana, ¿cierto? Con todas estas cosas que le hablé, con serenidad, con paciencia, con servicio, con testimonio. Eso nos lleva a ser coherederas de la gracia. Esto no indica que la mujer casada no se arregle, ¿cierto? Como decía, la mujer casada debe estar siempre linda para su esposo, siempre debe estar con su aseo personal bien hecho, siempre querer agradar a su esposo en todo, porque muchas veces el hombre, ¿cierto?, cristiano y no cristiano, porque sabemos que los hombres cristianos también son tentados, ¿cierto? Y Dios permite eso para ver su fidelidad también. Y muchas veces la esposa llegan a la casa y está desarreglada, está de mal olor, con olor a comida, diferentes cosas, ¿cierto? Con pijama todo el día, y nosotros debemos arreglarnos para nuestro esposo. Nuestro arreglo, nuestro maquillaje, nuestra vestidura debe ser para nuestro esposo. Debemos que cuando él llegue a la casa nos vea bonita, nos vea olorosita, le encanta abrazarnos, para que no esté mirando para otro lado, para que no sea tentado, ¿ya? Que es lo que debemos nosotros cuidar también de nuestro esposo. Es una manera de cuidar al esposo. Claro, si usted está todo el día en pijama, todo el día desarreglada, todo el día de mal olor, obviamente que su esposo o su esposa, en este caso, que para los dos va a mirar la compañía de trabajo que anda arregladita, que anda olorosita, o el compañero de trabajo que anda olorosito, limpiecito, que lo trata bien, ¿cierto? Y ahí donde viene la tentación. Entonces nosotros debemos preocuparnos de todas esas cosas, pero siempre y cuando debemos resaltar que la verdadera belleza comienza por dentro. Debemos arreglar por dentro primero para que después esa belleza salga hacia afuera. Estar sujeta significa cooperar voluntariamente, ¿ya? Eso significa estar sujeta, sometida, cooperar voluntariamente por amor y respeto a Dios. Lo ideal es que la sumisión sea mutua. Como le decía anteriormente, en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, unos a otros, no que el esposo, porque muchos cristianos, muchas personas malentienden estos versículos, ¿cierto? Cuando le dice a la mujer que debe someterse a su esposo. Y muchas personas cristianos, pastores, hermanos de iglesia, malentienden y maltratan y son dictadores de la familia y usan estos versículos para justificar lo injustificable. Porque aquí el Señor nos dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, debemos cooperar voluntariamente los unos con los otros, ¿ya? Con amor y respeto, para con Dios primeramente. Entonces, la actitud de sumisión llega a ser una estrategia cristiana eficaz. Jesucristo se sometió a la muerte a fin de que pudiéramos ser salvos y coherederos de la gracia. Tanto el hombre como la mujer deben cuidar su aspecto físico para su esposo, para su esposa. No debemos descuidar estas cosas. ¿Ya? Lo que le hablaba en los versículos, 1 Corintios 7, 32, 35. Lo repito de nuevo para que lo lea y vea, ¿cierto?, que el Señor no miente, que la palabra esta está en la Biblia. 1 Corintios 7, 32 al 35 dice: quisiera pues que estuviese sin congoja, o sea, sin preocupación y sin angustia. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que el hombre que no tiene mujer, que no tiene esposa, debe siempre querer agradar al Señor. Debe tener cuidado de las cosas de Dios y agradarlo. Pero el casado, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santas y en cuerpo como en espíritu, ¿ya?
para el Señor, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Se da cuenta que son palabras tan sabias que el hombre debe agradar a su mujer en todo lo que tiene que ver con el aspecto del mundo, ¿cierto? Con todas las necesidades que la mujer tiene y todas las necesidades que el varón tiene. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a enfocar en la vida conyugal, en la vida de matrimonio. En esta cita bíblica, los creyentes que son casados, que se casan, ¿cierto?, por la vía legal, por el civil, ya son personas que están casadas, ¿ya? Y tenemos la mayor parte de nuestras actividades en la ciudad, en los trabajos, y como personas casadas debemos mantener una familia, ¿cierto? Los varones deben mantener una familia, deben mantener la esposa, debe esforzarse por trabajar, por la obtención de los recursos, de un hogar, de los alimentos, de comprar el vestuario, de las recreaciones necesarias, de salir a la plaza, cumpleaños, vacaciones, todas esas cosas para agradar a su esposa, ¿ya? Y la mujer igual debe agradar, el hombre tiene esta responsabilidad, ¿ya? De proveer a su familia tanto lo espiritual como lo material. Pero la mujer también debe buscar eso, ¿cierto? La mujer, nosotros debemos como mujeres ser buenas esposas, buenas amigas, ser la ayuda idónea, la mujer virtuosa que el Señor nos manda a ser, ¿ya? Y agradar a nuestro esposo en todo lo que tiene que ver con el mundo, hacerle la comida que le gusta, tenerle la ropa limpia, complacerlo, ¿cierto?, en lo que él necesite, tanto en lo espiritual también, ¿cierto?, como en lo carnal, como en lo material también, ¿cierto? Porque hay muchos matrimonios que el esposo no ha podido encontrar trabajo y es la mujer la que tiene que salir a trabajar. No es lo bíblico, pero es una forma de ayudar, ¿ya? Siempre y cuando el hombre y la mujer no se acostumbren a eso, ¿cierto? Porque son roles cambiados. Muchas mujeres que nos escuchan hablar a nosotras y ven la forma de vivir que tenemos las cristianas, no entienden, ¿cierto? Y piensan que somos sometidas, piensan que somos retrógradas, que somos machistas, que todas esas cosas piensan, pero nosotros simplemente hablamos y seguimos la voluntad de Dios. El Señor nos manda. Siempre les hablo de la experiencia, siempre a la hermana le hablo desde la experiencia. Yo viví los dos lados. Yo, teniendo una hija, trabajé 10 años con mi esposo para obtener cosas materiales, tener todo lo necesario para poder vivir, pero descuidé a mi hija, ¿ya? Y mi hija vivió el antes y el después, vivió con una mamá, con los dos papás trabajando y, ¿cierto?, con la mamá en la casa, porque hubo un momento donde el Señor me hizo que me ordenara obligatoriamente. Ya no pude dejar, yo tuve que dejar de trabajar porque ya no era vida la que llevaba, no tenía una relación de matrimonio, ni de comunicación, no nos veíamos, ni yo veía a mi hija, llegaba tarde en la noche, mi hija durmiendo, mi hija se iba en la mañana al colegio, yo durmiendo, ella llegaba sola del colegio. Claro, lo hacíamos para darle todas las cosas materiales y es comprensible porque uno quiere darle lo mejor a los hijos, pero no es lo que los hijos necesitan. Los hijos, siempre hemos hablado que los hijos necesitan tiempo. Y vi mi casa antes en este desorden trabajando y después, ¿cierto?, cuando yo quise asumir mi rol y confié en el Señor y dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y me voy a quedar en mi casa porque mis hijos me necesitan. Y vi el cambio de mis hijos, vi el cambio en mi matrimonio, vi el cambio en mi hogar, ya no había desorden, ya nos podíamos ver, ya había una relación, ya había comunicación, ya todo era más ordenado. Por eso le hablo desde la experiencia, de lo que sé que es ser una mujer trabajadora y ser una mujer dueña de casa. Y de verdad que ser una mujer dueña de casa no lo cambiaría por nada, ¿ya? Solamente lo cambiaría si tuviese la necesidad obligatoria de hacer y ayudar a mi esposo. Pero no lo volvería a hacer porque todavía tengo un hijo que tiene 11 años y me necesita en la casa. Los hijos necesitan a su mamá en la casa. Necesitan, ¿cierto?, a sus papás.
Muchas veces hablamos, ¿cierto? Y decimos que los niños, yo cuando era chica no me recuerdo muchos de los regalos que mi papá me hacían. De algunas cosas me recuerdo, pero sí me recuerdo de los momentos que vivía yo con mi mamá, con mi papá, ¿cierto? Las vacaciones que iba con mi papá. Esos recuerdos no se me van a ir nunca. Entonces, muchas veces uno quiere darle cosas materiales a los hijos, pero los hijos no quieren eso. ¿Ya? Los hijos quieren tiempo, quieren calidad de tiempo, quieren recuerdos lindos, que los papás los sacaban a jugar a la pelota, que salían de vacaciones, que salían a correr, que hacían deporte juntos, que pescaban juntos, lo que sea, ¿cierto? La actividad que sea, pero eso es lo que deja marcado a los niños y lo que marca su futuro también de cómo ellos van a ser como padres. Y nosotros también, nuestras hijas, cómo van a ser. Yo a mi hija siempre le digo, estudia, ejerce, haz lo que tú quieras hacer, pero el día que tú te cases y tengas hijos, tú tienes que quedarte en tu casa y estudiar algo que después, si es que necesita tu esposo que lo ayude, ayudarlo desde el hogar para mantener el hogar, no salirte de tu casa, porque ella vivió eso, ella sabe, y ella 1000 veces, ¿cierto? Yo siempre le pregunto y le digo, hija, ¿qué es lo que prefería antes o después? No, mamá, mucho mejor después, porque tuvimos una relación, pude ayudarla, pude estar pendiente de muchas cosas, salvarla de muchas cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Él no se equivoca. La palabra es viva y eficaz. La palabra enseña, exhorta, ayuda. Dios solamente quiere nuestro bien, no nuestro mal. Entonces, la mayor inspiración y deseo es buscar la comunión con Dios, que es fuente de nuestra fe y nuestra inspiración para nuestra vida. Un cristiano debe vivir responsablemente la vida espiritual y social de su familia, ¿ya? Y Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, ¿ya? Volvemos a la lectura inicial, primera de Pedro 3:7, y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya, esto no se refiere a una inferioridad de trato, tampoco a una inferioridad espiritual, mucho menos intelectual, ya, de inteligencia. No es tampoco limitar las acciones de las mujeres, sino que se debe tratar con delicadeza. Ese es lo que Dios quiere con los varones, porque los varones de por sí, cierto, son más bruscos, más, como se les dice, más brutos. Entonces, muchas veces las mujeres somos delicadas, ¿ya? La mujer no debe hacer un trabajo rudo, no el mismo que hace el hombre, ¿ya? Estamos diseñadas para hacer otras cosas. Las mujeres han sido muy vulnerables a los ataques de parte de los hombres, como le decía, ¿cierto? En estas cuarentenas ha aumentado la violencia intrafamiliar, porque no se aprecia el valor de la mujer, ni le dan su lugar como vasos más frágiles, ¿cierto? Como las mujeres más delicadas. Entonces la mayoría de las mujeres tienen menos paga también por su trabajo, ¿cierto? Hay muchas mujeres que hacen el mismo trabajo que un varón y ganan menos sueldo, ¿ya? Y eso es una tradición que viene de siempre, cuando Dios nunca ha enseñado eso. O si lo ha enseñado, ¿cierto? Que dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero lo han malentendido, lo han malinterpretado, ¿ya? Porque no es lo que Dios quiere decir. La mayoría de las mujeres son vulnerables y son pobres, y otras son madres solteras, ¿cierto? Un hombre que honra a su esposa la va a ver como resultado de una promesa de Dios. ¿Por qué? En Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El primer haya pareciera cierto que está mal escrito, pero no. Está bien escrito, es del hebreo matzah, que tiene como raíz primaria propiamente avanzar, aparecer, lograr, hallar, adquirir o estar presente. Es como hallar la abundancia, ser vasto, conseguir, corresponder, cosechar, descubrir, encontrar, entregar, hallar, librar, presentar. ¿Se da cuenta? Eso es haya. El segundo haya es del hebreo itza
y habla con respecto al sexo femenino, mujer, ¿cierto? Y del hebreo anash, que es una raíz primaria que dice ser una mujer frágil, débil, pero figurativamente habla de una melancolía, ¿ya? Lo que le hablaba, que la mujer es más sensible, se daña con mayor facilidad, se le crea mayor raíz de amargura a las mujeres, ¿cierto? Porque somos más emocionales, somos más de piel. Entonces el esposo que conoce o sabe que la esposa hay promesas de Dios, sabe que también tiene la promesa de la vida eterna. Y no la va a ver como el sexo débil, sino que la va a proteger y la va a respetar, la va a ayudar y permanecerá con ella. El varón no debe esperar que la mujer trabaje y que esté fuera de casa todo el tiempo. Debe ayudarla, ya lo más que sea posible. Debe permanecer sensible a sus necesidades y debe dirigirse a ella con consideración. Eso es lo que Dios le pide al varón, que sea considerado. Muchas veces, cierto, la mujer trabaja porque hay una necesidad económica. A lo mejor no hay hijos todavía, pero necesitan trabajar los dos. Y muchas veces el hombre trabaja y la mujer también, y sabemos que la mujer que trabaja se lleva doble trabajo porque trabaja, obviamente, donde le toca trabajar, y también trabaja en su casa, haciendo aseo, dejando almuerzo hecho, dejando todo ordenado, lavando ropa. Y si el hombre ve, cierto, que la mujer se lleva doble trabajo, debería ayudarla lo que más pueda, ¿cierto? Porque al final la mujer trabaja para ayudarlo. Lo que es la responsabilidad del varón le está ayudando a la esposa, que para eso somos. No es una recriminación, pero sí debiera ser así, porque la mujer no debería salir de su casa, debería estar siempre en su casa, pero muchas veces debemos hacerlo forzadamente por ayudar al esposo, porque hay una necesidad, porque hay hijos, porque no alcanza el dinero, ¿ya? Pero por eso el hombre también debe ser considerado y ayudar a su mujer también en la casa, con los niños, en el aseo, en el almuerzo, en el lavado, en lo que pueda. Siempre decimos que el hombre no se hace menos hombre por hacer estas cosas, ¿ya? Sino que lo hace, honra a Dios con estas cosas, porque ayuda a su mujer en las cosas del mundo, la agrada. Ya muchas veces la mujer llega cansada y la mujer trabaja en la casa, y más encima, cierto, tiene que agradar a su esposo, porque la mujer no se puede negar a su esposo, ya la misma palabra habla que no debe negarse el uno al otro para que no sean tentados. Ya estamos hablando de las relaciones sexuales. Entonces, cuando el hombre hace esto, tiene una muy buena relación con el Señor, y la mujer, cierto, cuando obedece a la palabra del Señor, tiene una muy buena relación con Él y está agradando al Señor. Dice en Mateo 5, 23, 24, cierto, y es aplicable a las relaciones familiares. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que el hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como decíamos, este principio también aplica a las relaciones familiares. Si los hombres ingratos, cierto, se aprovechan y abusan de la sumisión de la esposa, sufrirá la falta de relación con Dios. ¿Ya? Aunque asistan con frecuencia a la iglesia, aunque prediquen, aunque oren, aunque toquen en el coro, aunque hagan lo que hagan, ¿cierto? Si no tiene una relación o abusa, ¿cierto?, del poder o de la autoridad que tiene sobre su esposa, no tendrá una relación con el Señor. Aunque lleve los diezmos, aunque ofrende, aunque cante, aunque levante las manos, aunque ponga cara de santo, aunque sirvan en algún ministerio, y si no hay una buena relación con su esposa, no hay una aceptación para con Dios, no hay una aceptación del Señor. O sea, todo lo que está haciendo son obras muertas. Está saliendo, cierto, como un mal olor para el Señor, como trapo inmundo, como habla la palabra. Porque Dios conoce nuestro corazón, sabe por qué hacemos las cosas, qué intención hay detrás de todo lo que hacemos.
Por eso nosotros, de los hombres, ¿cierto? Y las mujeres debemos hacer lo que Dios nos manda, tanto en el matrimonio como los deberes de la mujer y como los deberes del hombre. El hombre, ¿cierto? Siempre hablamos, es un guía espiritual de su casa, es el proveedor en lo material y en lo espiritual de su familia. La mujer es la ayuda, ¿cierto? La que cuida a los niños, la que protege el hogar, la que siempre está pendiente de todas las cosas, la que si se le olvida algo al esposo, ahí está la mujer, ¿cierto? Para ayudarlo. Y así cada uno cumple su rol y agrada al Señor. Someternos lo uno a lo otro, agradarnos lo uno con los otros, ¿cierto? Porque es lo que el Señor quiere. Y aquí entra este versículo, ¿cierto? Aplica porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos son nuestros hermanos. Si ellos están en Cristo, dice que todos somos la familia de Cristo, somos hermanos entre sí. Entonces, si usted tiene algo, ¿cierto?, en contra de su hermano, si el esposo ha hecho algo contra su esposa o no está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer con su esposa, entonces dice, anda. Acuérdate que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ande y reconcíliate, pide perdón por lo que has hecho. Y la mujer también, si no ha sido respetuosa, si no se ha sometido, si ha respetado a su esposo, si no le ha dado, no lo ha agradado como Dios nos manda, no lo hemos amado ni perdonado, ¿cierto? También debemos dejar nuestra ofrenda. Aquí nuestra ofrenda, nuestro canto, nuestra presencia, nuestro tiempo nos sirve si nosotros, esa una ofrenda nos sirve si nosotros no nos reconciliamos primero con el hermano. No nos sirve de nada. Nuestra oración no va a llegar a los oídos del Señor, porque el Señor no habita en el pecado. No perdonar es pecado y el Señor no habita en el pecado. Entonces, los hombres deben darle lugar a su esposa y deben darle lugar, ¿cierto?, como nuestro Señor se lo da a ellos. Debemos saber que Dios es muy respetuoso y es amoroso y nos ha dado a las mujeres la misma promesa al igual que el hombre. Somos coherederos de la gracia del Señor. Tenemos el mismo derecho, tenemos el mismo amor de Dios, tenemos las mismas responsabilidades en forma diferente, así como Dios, Cristo y el Espíritu Santo son el mismo, pero tienen diferentes actividades o hacen diferentes cosas o cumplen diferente función. Así también somos nosotros. Con el esposo somos un solo cuerpo, pero con funciones diferentes. Cada uno debe complementar al otro. Debemos perdonarnos, amarnos, soportarnos, someternos los unos con los otros. Así que debemos orar por esas mujeres, ¿cierto?, que están siendo maltratadas. Debemos, las mujeres que no tienen a su marido que es cristiano, deben ganarse a su esposo con su ejemplo, con su amabilidad, con su amor, aunque le enoje, aunque le cueste, debe hacerlo para llevar a su esposo a Cristo. La única manera de convertir una persona, ¿cierto?, o llevar a una persona a Cristo, porque nosotros no convertimos a nadie, es simplemente que lo que hablamos sea lo que hacemos, que concuerde nuestra vida con lo que nosotros hablamos. Es la única manera de que esto tenga resultado y sea una buena semilla y caiga en una buena tierra. Por eso, hermanos, nosotros debemos cada día darle gracias al Señor por esta gracia inmerecida que tenemos, por esta paciencia que el Señor ha tenido, porque tarda, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿cuándo vendrá el Señor? Bueno, las señales ya, ¿cierto?, se dan, ya hay pestilencia, terremotos, se levanta nación contra nación, ya estamos viendo, ¿cierto?, todas estas cosas y debemos estar atentos. Siempre le decimos, le instamos de que esté como las vírgenes prudentes, con la lámpara llena, siempre buscando del Señor, siempre reconciliados los unos con los otros para que no haya estorbo en nuestra oración, para que no haya estorbo en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso le damos muchas gracias al Señor, porque a pesar de esta pandemia que hay, de esto que estamos en la casa, estamos en cuarentena, no nos podemos reunir como hermanos, muchas veces la familia no la vemos, solamente hablar por teléfono con ella o juntarnos de pasada. Dios
sabe por qué hace las cosas. Todo a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Y este es un momento donde usted debe encontrarse con el Señor, debe sacar esas ataduras que tiene en su corazón, esas amarguras que tiene en su corazón, todas esas cosas que usted necesita, debe hacerlo ahora. Esta es su oportunidad. Reunirse, ¿cierto?, con la familia, conversar con su esposa, con sus hijos, tener un tiempo de oración, hacer cosas, ya no tan solo seculares, sino que también espirituales. Ya la iglesia somos cada uno de nosotros, no es un lugar físico, no es un lugar físico, es cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo y juntos hacemos la iglesia de Cristo. Por eso es necesario que nosotros estemos obedeciendo a la palabra del Señor, escudriñando, estudiando y estar más cerca de Dios que nunca, porque los tiempos cada año va a ser más malo, peor. Discúlpeme que se lo diga, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero la misma palabra dice que ya tiempos mejores no vendrán. Todo, la maldad del mundo se va a multiplicar y dice que vendrán principios de dolores. Y la primera señal de que Cristo viene, de que Cristo ya está cerca, es la apostasía de su pueblo. La apostasía, que son las iglesias, los que rechazan, los que ya no creen, los que se apartan de Cristo, son los que están apostatando de su fe. Por eso, hermano, lo insto a que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de este encierro, a pesar de todo, agradezcámosle al Señor por todo, porque nos tiene hasta aquí, nos ha tenido sano, porque aquí hemos podido escuchar palabra del Señor, porque aún podemos conversar con nuestros hermanos, reunirnos, podemos escuchar palabra del Señor, tenemos la tecnología para poder hacerlo, así que no se relaje, sino que ocupe este tiempo bien. Vamos a orar y terminar esta predicación. Nos quedan 2 temas más sobre la gracia del Señor y ya vamos a estar terminando con todo esto, y espero que todas las predicaciones que hemos hecho con nuestro hermano José le quede más que claro que la gracia de Dios es infinita y que es un regalo que no merecíamos, pero es un regalo que Dios nos quiso dar, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu promesa, por tu palabra maravillosa, Señor, porque siempre nos enseñas, Padre, cosas buenas, cosas que nos guían a buen término, a buen camino, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a entender que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades, el mismo amor tuyo, Señor, el mismo respeto, somos coherederas de la gracia al igual que el varón. Ayúdanos a tener buenos matrimonios, ayuda a los esposos a ser buenos guías espirituales, a nosotras como esposas a ser sabias, idóneas, Señor, a respetar a nuestro esposo, a nosotros, a los hijos, amar a nuestros padres, respetarlos, obedecerlos, Señor, comportarnos como tú dices que debemos hacerlo, ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y predicar tanto el Evangelio de Cristo con nuestras palabras, con nuestros hechos también, Señor. Con eso te honramos, te bendecimos, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Gracias por el tiempo que nos has podido entregar en familia. Gracias, Padre, porque has protegido también a nuestra familia. También te pido por si algún hermano, Señor, algún pastor, hermano, quien sea, Señor, que esté contagiado de este virus, puedas ayudarle, Señor, porque todo nos ayuda para bien, Señor. Debemos cuidarnos, debemos ser obedientes, Señor. Te pido por cada iglesia, Señor, que ya tiene servicios online, que podamos cada uno seguir reuniéndonos de esta forma, seguir orando, seguir cerca de ti, Señor, porque es lo que nos conviene, por lo que nos ayuda a seguir adelante, Padre, porque ya este mundo no está fácil, cada día vemos cosas más terribles, Señor, corrupción, Señor, maldad, no hay misericordia, ya no hay amor, mi Señor. Por eso, Padre, ayúdanos. Veíamos en los temas anteriores, Señor, que estamos de paso en esta tierra, que nuestra recompensa será ya en los cielos. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe para salir vencedores y un día poder estar contigo ahí en los cielos, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza, donde tú reinarás, Señor, juntos, Señor, reinaremos a tu lado. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, que no nos permita, Señor, alejarnos, todo lo contrario, que cada día nos acerquemos más a ti. Te pido por todos los hermanos que están enfermos, que están débiles, Señor, todos los que
todos los que te necesitan, Padre, tú estás presto para poder ayudarles. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana, cuídense y estemos orando los unos por los otros, ¿cierto? Por todo esto que está pasando. Así que me despido de ustedes y que el Señor les bendiga.